aparezca esta persona que habla. Ya, como les dije, nosotros estamos comenzando una nueva unidad, que era la unidad de derechos laborales, ¿ya? La clase pasada vimos un poquito lo que eran en general los derechos laborales, cuáles son las instituciones que funcionan en Chile, vimos ya en la Dirección del Trabajo, el Ministerio del Trabajo, ya cuáles eran los derechos laborales, principalmente los fundamentales, ¿ya? Eso como en general, ¿ya? Hoy día dijimos que iba a haber un poquito de la historia de los derechos laborales en el mundo y en Chile, me falta poner en Chile. Entonces el objetivo es identificar los avances en los derechos laborales en el mundo y Chile, ¿ya? A ver, primero que todo, tenemos que tener un poco claro que los derechos laborales no existen de un día para otro, ¿ya? Y de hecho, si nosotros nos vamos 400, 300 años atrás, no vamos a encontrar derechos laborales, ¿ya? Y si nos vamos más atrás, no, incluso 300, 400 años atrás, vamos a encontrar lo que existía esclavitud, ¿ya? Y el trabajo principalmente era algo para subsistir, ¿ya? Sobre todo lo que era en la Edad Media, que era subsistencia, trabajar para comer prácticamente, no trabajaba lo que era la agricultura, y en la Edad Moderna ya para ganar algunos, sería un poco de dinero, principalmente los burgueses, y los campesinos principalmente trabajaban para sobrevivir, producían su propio alimento. Entonces, no existía nada que rigiera lo que es el trabajo, ¿ya? Y de alguna forma, esto va a empezar a cambiar ya en lo que es en el siglo XIX. ¿Ya? Siglo XIX quiere decir 1800. ¿Ya? Y aquí vamos a tener que recordar todo lo que vimos en primero medio, ¿ya? Que tiene que ver con todo lo de los derechos laborales. ¿Por qué en el siglo XIX? Porque en el siglo XIX se empieza a producir lo que es el capitalismo, ¿ya? El capitalismo, este sistema, el modelo económico capitalista empieza a surgir ya fuertemente en lo que es el siglo XIX, finales del XVIII, y empiezan a surgir nuevas formas de trabajo, ¿ya? Entonces aquí ya se va a poner en foco lo que es la precarización del trabajo, ¿ya? Si antes el trabajo igual existía la esclavitud, el campesinado, cuando ya empieza el capitalismo, esos mismos trabajadores van a tener que empezar a trabajar para otras personas y a cambio de otras cosas, no por alimentos, sino que por dinero. Y acá es cuando se empiezan a dar cuenta de que existe precarización de la situación laboral. Y ahí empiezan a hacer algunos alegatos para mejorar su situación, ¿ya? Entonces tenemos que acordarnos de eso, que hace 200 no existía nada que regiera eh, los derechos laborales en el mundo. Y en Chile, sobre todo hace 100 años, no existía nada tampoco, ¿ya? No existía un código del trabajo hace 100 años en Chile, ¿ya? Es decir, si usted nacía hace 100 años atrás, además de que lo más probable es que ya estarían trabajando, no tendrían nada que regulara la relación que ustedes tienen con el que les da el trabajo, es decir, con el empleador. ¿Ya? A ver, ¿cuándo comienza esta idea de código del trabajo y regular el trabajo? Con el liberalismo, ¿ya? A ver, con el liberalismo, cuando empieza el liberalismo a fines del 18, fines del 19, principios del 19, esta idea de fortalecer el capitalismo, ya el liberalismo de mercado, es lo que se conoce como libre mercado, ya el liberalismo político después de la Revolución Francesa, cuando cambian las monarquías, ¿ya? Con estas revoluciones que se dan a fines del siglo XIX y a principios del XX, ¿ya? Va a fortalecer el capitalismo. Eso lo tenemos que tener claro, ¿ya? Y también se va a dar paralelo a lo que fue la revolución industrial, ¿ya? Y también recordemos lo que fue primero medio, lo vimos, ¿ya? Que es un proceso de profundas transformaciones económicas principalmente, que van a afectar en lo que es lo social, lo cultural y lo tecnológico, pero la revolución industrial es algo netamente económico, ¿ya? Y acuérdense, entendamos que la revolución industrial es un cambio en la forma de producir bienes, ¿ya? Y siempre recordemos esto. ¿Qué entienden ustedes por revolución y qué entienden ustedes por industria? ¿Ya? Si yo les explico a ustedes qué es una revolución, ¿qué es lo que entienden? Pregunta para ustedes. Pueden responder en el chat o por micrófono, como quieran. ¿Qué entienden ustedes cuando alguien dice revolución?
que se ha escuchado muchas veces. Como un cambio, ¿ya? Ahí dice el ML en un cambio, algo nuevo. Carlos también dice Profe, yo cambio, quiero decir algo. ¿ya? A ver, ¿qué dice? Como un cambio radical, un cambio general y que tiene bastante impacto al ámbito general. Claro, como, es lo mismo que dice la esperanza, un cambio radical, ¿ya? Sí, un cambio radical en el aspecto que se trate. Por ejemplo, si hablo de una revolución política, un cambio radical en lo que es la política. Una revolución social, un cambio radical en lo que es la sociedad. ¿Ya? Hablemos como un edificio. Si la sociedad está construida en un edificio, tiene una base. ¿Ya? Nosotros podemos hacer cambio normal, cambiando, por ejemplo, el diseño del piso 12. Pero si yo quiero hacer una revolución, no tengo que cambiar ni el piso 12, ni el piso 13, ni el piso 14, tengo que cambiar la base. ¿Ya? Por eso es un cambio radical, cambiar las bases para producir algo nuevo. En cambio, cuando hablamos de revolución industrial, hablamos de una revolución que afecta a la industria. ¿Ya? Y en ese sentido sería a la forma de producir. ¿Ya? Forma de producir bienes. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el ejemplo que siempre les daba, si antes una persona tenía que, para hacer una polera, tenía que tejer la polera, hacer la mano, o estar cosiendo todo el día, ahora tiene una máquina que le ayuda, puede coser, en vez de una polera en un día, puede coser 1000 poleras. Es un cambio en la producción. Por eso es una revolución. Ya es un cambio fundamental, un cambio que revolucionó la forma de producir. Ya por eso se llama revolución industrial. Y podríamos decir que es un cambio más radical desde la revolución del Neolítico, que fue hace 10.000 años antes de Cristo, que es cuando los humanos eh, eran nómades y estaban matando a los mamuts, a los tigres para comer, y empiezan a descubrir la agricultura y se quedan en un lugar físico y empiezan a crear ciudades, pueblos. Así de importante es el cambio de la revolución industrial, ¿ya? Porque es un cambio en la forma de producir y prácticamente cambia todo el mundo, ¿ya? De hecho, también literalmente cambia el mundo, porque desde que empezó la revolución industrial, ha aumentado mucho lo que es la contaminación, ¿ya? A ver, y la revolución industrial no se da de la nada, ya tiene muchos antecedentes, por ejemplo, causas políticas, todas las revoluciones que se estaban dando en este momento, como la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos, en América tenemos los procesos de independencia, Chile se independiza, Argentina, todos los países de Latinoamérica se empiezan a independizar. También empieza a haber en el siglo, finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, un aumento demográfico, ¿ya? Empieza a haber mucha población. Esto se puede dar por los avances en ciencias, ¿ya? En la medicina, ¿ya? Y también en lo que es la alimentación, la gente se alimentaba mejor y con eso no se moría de hambre o tenía las defensas más altas, ¿ya? Pero empieza a haber un aumento demográfico. También se da lo que era el imperialismo, ¿ya? El imperialismo principalmente de Europa, ¿ya? Que Europa va a de alguna forma colonizar los diferentes continentes, ¿ya? Por ejemplo, África, Asia, ¿ya? Y de ahí se acaban recursos naturales, ¿ya? Por eso vemos que África, de alguna forma, es bastante pobre, porque los europeos se llevaron gran parte de sus recursos naturales. Lo mismo pasa con América, ¿ya? Prácticamente Europa se llevó los recursos naturales de todo el mundo, ¿ya? Y por eso también la revolución industrial se da en Europa al principio, en Inglaterra, más que todo, ¿ya? Inglaterra prácticamente siempre tuvo influencia en todo el mundo. O sea, un día ustedes pueden buscar, por ejemplo, ¿qué país no ha sido influenciado por Inglaterra? Y van a ver un mapa todo rojo con un puntito blanco, que sería el único país que Inglaterra no ha estado colonizando, ¿ya? Van a ver avances tecnológicos también, como el ferrocarril, la máquina de vapor, que es fundamental, y algunas leyes que ayudaron a la revolución industrial, como las leyes contra el vagabundeo en Inglaterra, ¿ya? Es decir, alguien vagabundo se lo llevan a la cárcel o tenía que buscar trabajo. Entonces, esta forma, de alguna forma, estas cosas que sucedieron, dieron impulso a que existiera una revolución industrial, que cambiara la forma de producir, ¿ya? Cuando pasa esto,
si bien significó esta revolución industrial una mejora en varios países en los cuales se desarrolló, por ejemplo, Inglaterra subió su producción, toda Europa subió su producción, otros países también, América también subió su producción en todo sentido porque había más tecnologías, ¿ya? Mejoró la calidad de vida de muchas personas, pero también eso significó que otras personas vieran de alguna forma deterioradas sus condiciones laborales, ¿ya? Y esto se ve claro, por ejemplo, una clase, principalmente la clase burguesa, se vio muy beneficiada por la revolución industrial, pero otra clase, la clase trabajadora en este sentido, se vio muy perjudicada, sobre todo por sus condiciones de trabajo, ¿ya? Principalmente porque existía más gente que necesitaba trabajar, ¿ya? Existía un trabajo mecanizado, ¿ya? Entonces muchas veces el humano era reemplazado por la máquina, y eso significó que había mucha gente sin trabajo y los trabajos eran muy precarios, ¿ya? Entonces, y más que el aumento de población, más gente necesitaba trabajar. Y ahí hubo bastantes problemas en la clase trabajadora, ¿ya? ¿Qué ocurrió? ¿Ya? Toda esta industria empezó a crecer, la población que trabajaba antes en el campo ya no puede trabajar más en el campo porque si antes se necesitaban 10 personas para producir algo, ahora con las nuevas tecnologías no se necesitan 10, se necesita una quizá, que maneje el tractor que quizás se haya producido la nueva forma de producir, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó con la otra nueva? Necesitan trabajo. Entonces, ¿qué van a hacer? En el campo no tienen nada que hacer, ¿ya? Entonces tienen que irse a la ciudad. Y aquí empieza lo que se conoce como migración del campo a la ciudad. La ciudad empieza a llegar mucha gente y todos buscando un trabajo, ¿ya? ¿Y quiénes les dan trabajo? Las industrias, ¿ya? Las nuevas industrias que están saliendo, por ejemplo, la industria textil, ¿ya? Pero, ¿qué le dicen los empleadores? Acá estamos en una nueva forma, hay libertad de todas las personas, estamos en el liberalismo prácticamente, entonces existe esta idea de que si una persona quiere trabajar, acepta el trabajo, si no, se va, ¿ya? Existe esta libertad en el contrato del trabajo de la fuerza laboral, como dice ahí, ¿ya? Por ejemplo, si yo te ofrezco 100 pesos por estar todo el día trabajando, tú ves si los aceptas o no, ¿ya? ¿Por qué? Porque había tanta gente en realidad que necesita trabajar que alguien iba a aceptar prácticamente si está trabajando 8 horas por 100 pesos, ¿ya? Entonces esta era la idea de libertad también que se expresaba, ¿ya? Y acordemos que habíamos salido de una monarquía, todo el mundo había salido de las monarquías y ahora de alguna forma era libre, esta idea de la democracia, la libertad, ¿ya? Entonces también existía, esto se aplicaba para el trabajo, entonces no había que necesitar un contrato que de alguna forma fijara la relación entre empleador y trabajador, porque el trabajador era libre, si quería trabajar, bien, si no quería trabajar, mal para el empleador, tenía que a lo mejor subir mal el, el sueldo, ahí buscar una forma para que el trabajador trabajara, ¿ya? Pero como es la realidad, mucha gente ahí llegando a la ciudad tenían que buscar el trabajo era súper necesario y aunque le pagaran poco, iban a trabajar, ¿ya? Y eso se vio afectando todo lo que era la vida de los trabajadores, porque el empleador prácticamente le pagaba poco o prácticamente nada, era una casi esclavitud que existía, ¿ya? Vamos a ver que existían jornadas laborales de 16 horas de trabajo. Ya, cuando vemos que esto sucede, ya jornadas de 16 horas de trabajo por un sueldo súper bajo, van a empezar a surgir diversas organizaciones obreras que van a intentar de alguna forma reflexionar sobre este problema. ¿Ya? Van a surgir algunos sindicatos, ¿ya? Mutuales que van a intentar luchar por algunas mejoras en lo que es esta situación laboral, ¿ya? Y aquí a mediados del siglo XIX empiezan a surgir las primeras organizaciones obreras, ¿ya? Todavía no hay leyes, pero los trabajadores ya dicen, mira, estamos viviendo mal, tenemos que organizarnos para mejorar esto, ¿ya? Tenemos que ver qué pasa, por qué nos están pagando tan poco, tenemos que organizarnos, ¿ya? Ya a mediados del siglo XIX, es decir, mediados de 1800, los trabajadores se empiezan de alguna forma a organizar, a decir, ¿qué pasa acá? ¿Ya? Y aquí vemos, por ejemplo, algunos de los sindicatos.
bastante más actuales del siglo XIX, pero era lo que vimos. Y aquí, ¿por qué reaccionan estos sindicatos? Es por la llamada cuestión social, ¿ya? A ver, la cuestión social es un concepto bastante amplio, no sé si se acuerdan, eran todos los problemas derivados derivados de la industrialización, ¿ya? Como las condiciones laborales del trabajo, ¿ya? Los bajos salarios, ¿ya? Muy bajos salarios para todos los trabajadores, ¿ya? Quien se llevaba la mayor parte de las ganancias era el jefe, el dueño de la industria. Entonces aquí vemos una clase trabajadora que gana muy poco, prácticamente apenas le alcanza para sobrevivir, y otra clase burguesa que se hace muy rica con todo el trabajo de los mismos trabajadores, ¿ya? No había una regulación del trabajo, es decir, no había una hora de llegada, una hora de salida. Y ahí veíamos que tampoco habían edades para trabajar. Entonces, por ejemplo, existía el trabajo infantil, ¿ya? Repito, las jornadas podían llegar a ser de 16 horas. Imaginémonos, el día dura 24 horas. 16 horas trabajando, ¿cuánto les queda para dormir? 8. Pero la gente no solo trabaja y duerme, sino que tiene que hacer otras cosas como ver a quizás sus hijos, un poco salir un poco también. Piensen que las personas no vivían al lado del trabajo, tenían que dar 2 horas de viaje, les quedaban 6 horas para dormir, prácticamente no dormían en unas pésimas condiciones, ¿ya? Y eso por un sueldo súper pequeño, ¿ya? Como vimos, además, los campesinos que habían llegado a la ciudad no estaba apta para recibir a todos los campesinos que habían llegado a trabajar. Entonces, claramente los campesinos van a vivir en pésimas condiciones de vida. Acá en Chile vamos a ver los conventillos, que eran muy famosos, donde estaban toda la gente acumulada viviendo ahí, ¿ya? Eh, los campesinos ya dejaban de ser campesinos y se transforman en jornaleros porque trabajaban en jornadas, ¿ya? Los artesanos se transforman en obreros, ¿ya? Y como viven todos juntos en la ciudad, pasa lo mismo que pasa ahora con el COVID, ¿ya? Imagínense, una persona se enferma. Sí, ahí cuando comenzaron a aparecer las epidemias, las epidemias siempre han existido, pero claro, acá se intensificaron mucho, sobre todo en las clases trabajadoras, porque como viven todos en un lugar muy cercano, con pésima alimentación, con pésimas condiciones de vida general, uno se enferma y prácticamente todos se enferman, ¿ya? Y no tienen dinero para el médico, todo mal, ¿ya? Para los trabajadores ahí prácticamente es todo mal. Hay epidemias como el tifus, la cólera, la tuberculosis, ¿ya? También vamos a ver que en el siglo XX también hay más enfermedades, pero era súper probable que alguien se enfermara, ¿ya? Entonces esto de la epidemia tampoco es tan nuevo para nosotros, siempre ha existido y sobre todo antes era muy peligroso. Imagínense ahora, si nosotros estamos en cuarentena y el coronavirus está como en su máximo esplendor, imagínense ahí hubiese llegado una enfermedad como el coronavirus, quizá hubiese sido, el contagio era imposible prevenirlo, ¿ya? ¿Qué otra cosa pasaba en los trabajos que eran, como se trabajaba con máquinas, muchas veces habían accidentes del trabajo? Entonces, por ejemplo, claro, uno se cortaba una mano y nadie respondía. Es decir, por el trabajador, el empleador le decía, te cortaste la mano, ya no me sirve. Chao, despedido. Nadie respondía, ¿ya? Y eran muy frecuentes los accidentes laborales. No existían leyes que protegieran al trabajador. Entonces, todo esto derivó en un problema general en la población, ¿ya? Que es lo que se llamó cuestión social, ¿ya? Y la cuestión social la vamos a ver en Europa, en América, en Estados Unidos, la vamos a ver en todo el mundo. Así que es súper importante que siempre recuerden este concepto. ¿Por qué se llama cuestión? Porque son tantas cosas que nadie le pudo poner un nombre fijo, le dijeron cuestión social, ¿ya? Todos los problemas derivados de la industrialización es la cuestión social, ¿no? Todo esto es lo que vemos acá, ¿ya? Y aquí vemos que los obreros de alguna forma se empiezan a organizar, a buscar soluciones, y aquí vamos a ver que aparecen algunas soluciones ideológicas
y algunas soluciones de movimientos obreros, ¿ya? O de los trabajadores mismos que se proponen hacer soluciones. En lo ideológico empiezan a surgir diferentes ideologías, como el socialismo utópico, ¿ya? El socialismo científico y el anarquismo, que plantean una solución contra lo que eran estos problemas de la cuestión social. Se plantean nuevas formas de gobierno, ¿ya? Nuevas formas de plantear la economía, y destacamos lo que sería el socialismo utópico y el socialismo científico. El socialismo utópico es un socialismo prácticamente ideal, pero no busca no tiene un método científico, un método, una historia que diga qué pasos tenemos que hacer para llegar al socialismo. Y el socialismo científico sí tiene las ideas de cómo llegar a una sociedad socialista donde no exista esta división entre la clase burguesa y la clase trabajadora, ya donde todos de alguna forma sean iguales. Y por otro lado estaba el anarquismo, ¿ya? Que plantea lo que era el fin del Estado, ¿ya? Una sociedad igualitaria. ¿Ya? Porque, ¿qué va a ocurrir acá? Vamos a ver que la cuestión social solamente lo está viviendo un sector de la población, que es la gran mayoría, pero el otro sector, que es la clase burguesa, están viviendo de lo más feliz. ¿Ya? De hecho, ahí acordémonos que eh, a finales del siglo XIX, los europeos, la clase alta europea vive como su mejor época, ¿ya? Donde están todos felices la clase alta. ¿Ya? Y en cambio los trabajadores también hacen algunos movimientos mutuales, sindicatos, y hay un movimiento que es el lobista, que de alguna forma, no sé si se acuerdan que era el que empezaba a destruir las máquinas, que le echaban la culpa, que las máquinas eran el origen de todos los problemas. Pero también van a aparecer mutuales, que son organizaciones que se van a apoyar entre los mismos trabajadores. Y los sindicatos, ¿ya? Que los sindicatos fueron las organizaciones de trabajadores que empezaron a luchar por sus derechos. ¿Cómo luchaban por buscar derechos, más que todo? Porque ellos no tenían derechos. Por crear derechos eran mediante las huelgas, las marchas, las negociaciones colectivas, es decir, todos los trabajadores se separaban y no trabajaban, entonces finalmente al empleador, al jefe, le iba a afectar, porque imagínense un dueño de una fábrica de poleras. Todos los trabajadores ya no trabajan. Se queda sin hacer poleras. Y todos los trabajadores se ponen de acuerdo para no trabajar y fuerzan al empleador a negociar con ellos. Entonces esto fue súper importante. En un principio eran sindicatos no legales, más adelante van a estar legalizados. ¿Ya? Y aquí les dejé este cuadro, si por lo quieren ver, un poco de que resume todo esto. ¿Ya? La industrialización, proletariado, los problemas, ¿ya? ¿Qué hacían los obreros? ¿No? Ahí está todo por si alguien quiere estudiar. Aquí se lo dejo en un mapa que resume todo bien y claro. ¿Ya? Ya, vamos a ver que estos movimientos obreros de alguna forma están súper fuertes, ¿ya? Esta ideología también, la ideología de la socialista, la anarquista, también está pegando súper fuerte en este periodo del siglo XIX, a finales del siglo XIX, y la clase burguesa, la clase dirigente, ya empieza a tener un poquito de miedo. Primero porque hay inestabilidad social, ya hay muchas huelgas, eh, y estas huelgas están afectando el desarrollo industrial, el desarrollo económico del país, entonces dice, ya, tenemos que hacer algo. No podemos decir que esto siga pasando, porque finalmente vamos a terminar perdiendo todo y va a quedar la embarrada. ¿Ya? Hay muchas huelgas, el orden social se está perdiendo, entonces tenemos que hacer algo. Y empiezan a hacer las primeras leyes que reconocían a los trabajadores, ¿ya? O las primeras leyes de trabajo. ¿Ya? Lo primero que se hace es ya la disminución de la jornada laboral. Se empieza a regular cuánto tiempo pueden trabajar las personas. Ya no pueden trabajar 20 horas al día. Tiene que haber una regularización. Decirle al empleador o al jefe, tú no puedes no puedes hacer que tu trabajador trabaje más de 10 horas, 9 horas. ¿Ya? Por ejemplo, en Chile, ¿alguien sabe cuánto es la jornada laboral por semana? ¿Cuánto es lo máximo que puede trabajar un trabajador por semana? ¿Alguien sabe o no? ¿Cuántas horas? Nadie.
Hubo un proyecto hace poco que quiso disminuir las horas de trabajo. 40 horas es el proyecto, entonces el proyecto que quieren es de 40 horas. Entonces un poquito más. ¿Cuántos serán? 45 horas. La regulación semanales, lo máximo que puede trabajar una persona. ¿Ya? ¿Qué otra cosa empezó a suceder? Leyes de seguro de accidentes. ¿Ya? Si el trabajador de alguna forma, el trabajador se accidentaba, el empleador tenía que responder. Entonces ahí también los empleadores empezaron a preocuparse más de la seguridad de sus propios trabajadores. ¿Ya? Seguros de invalidez, ¿ya? Esos son los principales proyectos que van a surgir, principalmente en Estados Unidos y en Europa, ya en 1890 en adelante. En Chile, mucho más adelante. Ya Chile está bastante atrasado en lo que es regulación del trabajo. ¿Ya? ¿Qué va a seguir ocurriendo? Ya tenemos un poquito regulado los derechos laborales, hay derechos laborales, pero van a suceder cosas que van a intensificar y van a poner en más auge lo que serían estos derechos laborales, ya como los conocemos hoy en día. ¿Ya? Primero la crisis de 1929, la crisis económica que prácticamente acabó con todo el modelo capitalista, ¿ya? Y la consolidación del estado de bienestar, que fue en respuesta a esta crisis económica. ¿Ya? Ahí, si se acuerdan del segundo medio, vimos lo que era el estado de bienestar. Entonces, el estado de bienestar se empieza a preocupar por sus trabajadores, ¿ya? También por miedo de que otras ideologías contrarias al capitalismo, como el comunismo, el anarquismo, tuvieran más fuerza. El Estado dijo, ya, tenemos que hacer más leyes y preocuparnos de los trabajadores. Por esto se hace el estado de bienestar, para frenar un poco las otras ideologías, como la comunista, que estaba muy fuerte en lo que era la Unión Soviética. ¿Ya? Y después, el broche de oro, todo lo que es derechos laborales, estarían los derechos humanos. ¿Ya? Cuando surgen los derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial, ya los trabajadores empiezan a tener más derechos. Y a lo que ya sería hoy en día, ya han ido evolucionando, pero estos son los hitos fundamentales de la historia de los derechos laborales y cómo llegamos a hacer hoy en día estos derechos, ¿ya? Sobre todo lo que serían los derechos humanos. Los derechos humanos son fundamentales, sobre todo porque es para todos los humanos, ¿ya? Y el trabajador, como vimos en la clase pasada, también es un humano, no es una máquina, ¿ya? Pero, ¿qué pasa en Chile? ¿En Chile pasa lo mismo que en Europa y en Estados Unidos? ¿O no? En Chile es bastante diferente por mucho tiempo. Van a pasar muchas cosas parecidas como la cuestión social, pero está un poquito atrasado, ¿ya? Porque Chile, cuando se inserta el capitalismo, no es de la industria. Chile no tiene una revolución industrial tan grande, si bien se moderniza, tiene industria en el centro de Santiago, o en Santiago, en la ciudad, pero en su gran mayoría Chile es un país exportador de materias primas. Y hasta el día de hoy Chile es un país exportador de materias primas. Ya no es un país que produzca cosas. Entonces, las cosas quedaron como siempre, ¿ya? De hecho, como producían mucho lo que era agricultura, y en la colonia Chile era un país de haciendas, las cosas quedaron igual, ¿ya? La relación laboral era una relación de paternalismo entre el patrón, el hacendado, y su inquilino, el que vivía en la hacienda, ¿ya? Y que le trabajaba al patrón. Y de hecho hay muchas teleseries que vemos esa relación. No sé si alguien vio El Señor de la Querencia, o muy viejas, ¿sí? Pero bueno, hay muchas teleseries que vemos esa relación de cómo se vivía en la hacienda, donde existía un patrón que era dueño de toda la hacienda y el inquilino que le hacía en caso en todo. Y ahí tenía sus propios trabajadores. Eso se siguió manteniendo durante mucho tiempo en Chile. Ya no fue hasta la segunda mitad del siglo XIX que esto empezó a cambiar con el auge del salitre y de la minería. Entonces muchos trabajadores tuvieron que irse desde el campo a la ciudad y desde el campo al norte. Entonces, aquí empezó a surgir esto de los problemas de la cuestión social, ¿ya? No existía una regulación estatal, entonces pasaba lo mismo que pasó en Europa, pasó en Estados Unidos, ¿ya? Que los trabajadores empezaron a vivir la misma situación, sobre todo los que se iban del campo a la ciudad y de los que se iban al campo a las salitreras. La inflación, ¿se parece a la inflación en algún momento? La inflación
más que inflación aparece lo que es la deflación en 1929. Los precios caen estrepitosamente y esa es la crisis de 1929. Siempre hay inflación, eso hay que tenerlo un poquito claro. Todo este año va a haber inflación, el próximo año va a haber inflación. Lo que es problemático es cuando los precios bajan muy rápido, que es la deflación. ¿Ya? Y en 1929 la crisis que le mencioné fue de deflación. Esa fue una pregunta que me hizo la Carla por el chat. Por eso, si había habido inflación en algún momento. ¿Ya? A ver, los trabajadores, continuando acá, viven las mismas condiciones laborales que pasan en Europa, empieza a suceder lo mismo esto de la cuestión social. ¿Ya? Entonces, va a pasar lo mismo. Los trabajadores se van a empezar a organizar. Y lo primero que hacen son las sociedades de socorros mutuos, ¿no? Y las mutuales. ¿Ya? ¿Qué son las sociedades de socorros mutuos? Ya los mismos trabajadores, de su sueldo, de sus ganancias, van a darle un poquito de plata a la sociedad de socorros mutuos. En caso de que si algún compañero de él se enferma, se muere, la sociedad de socorros mutuos los ayude. ¿Ya? Entonces, si todos los trabajadores ya están en una fábrica, todos entregan un poquito de su sueldo a la mutual y a la organización de socorros mutuos. Y cuando, por ejemplo, si se enferma, antes estaba solo, ahora tiene una sociedad que, con toda la plata que han juntado, le ayuda un poco a sustentar su enfermedad. Si alguien se muere, ¿qué va a pasar con la familia del trabajador? La mutual lo ayuda. Entonces, esta era una forma de ayudar a los trabajadores, una organización de trabajadores para ayudarse entre ellos. ¿Ya? Vamos a hacer lo mismo con los sindicatos. En Chile fueron muy importantes las sociedades de socorros mutuos. ¿Ya? Se ayudaron entre los mismos trabajadores para cualquier cosa. ¿Ya? Si nos enfermamos, la mutual ayuda. ¿Ya? Si se muere, la sociedad de socorro mutuo ayuda al funeral y ayuda un poquito a la familia. ¿Ya? Pero eran los mismos trabajadores, no hay un Estado que los ayude. ¿Ya? Los mismos trabajadores se organizan. Y va a ocurrir lo mismo que en Europa. ¿Ya? Entre 1906, bueno, un poquito más tarde, en 1917 hubieron muchas huelgas en Chile. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, la matanza de la Escuela Santa María, la huelga de la carne, ¿ya? En Santiago, principalmente que luchaban por cosas básicas para el trabajo. ¿Ya? No luchaban por condiciones muy extremas, podríamos decir, o condiciones que hoy día nos parecen naturales. Por ejemplo, en el norte se luchaba que no les pagaran con fichas, que les pagaran con dinero, que es algo básico. Antes en el norte se les pagaba a los trabajadores de las salitreras con fichas, ¿ya? Y fichas que solamente se podían cambiar en la salitrera donde ellos trabajaban. Es decir, el trabajador prácticamente les pagaba con una ficha que podían solo utilizarlas con él y les vendía arroz, les vendía comida. Entonces, la plata nunca le llegaba a los trabajadores. Era como prácticamente una esclavitud para los trabajadores obreros, porque no recibían dinero. Entonces, alegaban por algo tan simple como que les cambiaran las fichas a los trabajadores, y vimos que había muchas huelgas, que por ejemplo de la Escuela de Santa María hubieron aproximadamente 2000 muertos, lo mismo que en la de la carne hubieron como 200 muertos, que son bastantes, ¿ya? En un solo día. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Vemos que Chile también tiene una oleada de protestas que van a decirle a la gente del Estado: ya, está pasando algo, tenemos que legislar sobre esto, solucionar algunos problemas. Y acá van a salir algunas leyes que van a ayudar, por ejemplo, la ley de habitación obrera, que va a ser como la idea de crear casas para los trabajadores, que es como un antecesor de las viviendas sociales. ¿Ya? La ley de la silla, que era la que habíamos mencionado la semana pasada, que no me acuerdo quién le había mencionado, pero había hablado sobre la ley de la silla. Descansar un rato después de estar trabajando tantas horas seguidas. Y la ley de descanso dominical, descansar los domingos. ¿Ya? Esas eran leyes que se hicieron, pero no se hizo nada más. No se solucionaron los problemas más profundos de los trabajadores. Entonces, los trabajadores, de alguna forma, siguieron alegando y se empezaron a organizar organizar mejor, podríamos decir. Y aquí sale lo que es
la Federación de Obreros de Chile, en 1909, la FORS, que se empieza ya a organizar y hacer presión al Estado. ¿Ya? Después, en 1812, aparece el Partido Obrero Socialista, el POS, que posteriormente se dio en 1923, se transformaría en el Partido Comunista Chileno. ¿Ya? Y también la división chilena de la IWW, que es la Unión de todos los Trabajadores, ¿ya? Trabajadores Industriales, que también es una organización que se preocupa por los derechos laborales, ¿ya? Y Chile también tiene una división ahí. Entonces los trabajadores también se empiezan a organizar y protestar por sus derechos, además de tener mutuales, y ahora tienen organizaciones más grandes, ¿ya? Todos los obreros se reúnen en la FOD, ¿ya? Tienen un partido político, ¿ya? Y están relacionados internacionalmente. Si hay de alguna forma, los trabajadores están mejor organizados. Pero acá en Chile no funcionó mucho porque la élite, principalmente la oligarquía, los dueños de la empresa, no les convenía mucho estas reformas. Entonces, de alguna forma se opusieron mucho a reformar los trabajos porque iban a perder ellos. El Parlamento tampoco quería hacer leyes para los trabajadores. Hicieron estas pequeñas leyes para solucionar algunos problemas y responder a lo inmediato, pero no quisieron hacer un gran cambio. ¿Ya? Hasta la década del 20, es decir, ya pasaron 20 años de huelga y protestas súper fuertes, y en la década del 20 ya empiezan a surgir esta idea de que hay que hacer algo para regular todo el trabajo, hacer un código del trabajo. ¿Ya? Se propone en 1920 con Arturo Alessandri Palma, la élite se opone a ello, y finalmente tiene que llegar una dictadura para que se aplique lo que fue el Código del Trabajo, que ya es la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo. ¿Ya? Entonces, vemos que nunca fue muy por la buena que la élite aprobara un código del trabajo, sino que tuvo que llegar una dictadura para que se aprobara un código del trabajo, que fue en 1931 se aprueba este primer código laboral, ¿ya? Que se ha modificado varias veces. Un momento de la historia de Chile dejó de funcionar, ¿ya? Aproximadamente como en el 70, por ahí, 73 para adelante, y después se sigue funcionando. Pero esto es, de alguna forma, lo que actualmente hoy tenemos de derechos laborales. Pasó por un largo camino de problemas, de huelgas, de precarización laboral, para llegar a lo que hoy es en día nuestros derechos laborales. Lo que vimos la semana pasada, esos derechos fundamentales, no nacieron de un día para otro, ni porque las clases dueñas de la industria eran buenas y querían lo mejor para sus trabajadores. No, tuvieron que pasar los trabajadores una serie de luchas para llegar a un código del trabajo, ¿ya? Y no sé si habrá alguna duda sobre esto, ¿ya? Era prácticamente recordar la historia de los derechos laborales y todo este camino bastante largo que tuvieron los trabajadores para llegar por fin a contar con derechos que en la actualidad nos parecen obvios, o cómo no se van a respetar que como una persona trabajar 16 horas al día. Antes eso ni se pensaba, la persona trabajaba 16 horas y listo, ¿ya? Ahora es casi imposible que nosotros pensemos que alguien obligue a otro a trabajar 16 horas al día. Tenemos un sueldo mínimo, ¿ya? Independiente de lo que opinen del sueldo mínimo, hay un sueldo mínimo. Antes se le podía pagar lo mínimo a la persona. Mínimo, mínimo, mínimo. Si el trabajador prácticamente podía ser esclavo, para el empleador era mejor eso, ¿ya?